Contentos de estar hoy con ustedes con un tema que es un tema que siempre me ha fascinado. Algunos de ustedes saben que he hecho algunas investigaciones siempre sobre el tema de la urbanización en el tiempo de Jesús, los centros urbánicos y el territorio rural, cómo vive la gente y cómo piensa la gente. Cuando hablamos sobre la encarnación, cuando hablamos sobre que la palabra hizo carne y vivió entre nosotros y puso su tabernáculo, su carpa entre nosotros, estamos hablando entonces de un Dios que nos habla por medio de la historia, por medio de las culturas, por medio de los idiomas de los seres humanos. Estamos hablando de un Dios que llega a nosotros con patrones, por medio de patrones, modelos y modelos culturales, y es por medio de esos patrones culturales que Dios nos habla. A veces en el ámbito cristiano, en ciertos ámbitos cristianos, hay como una lucha, una tensión entre lo que sería el aspecto espiritual de los textos bíblicos, la Biblia como palabra de Dios, inspirada por el Espíritu Santo, como nos dice Pablo, y por otro lado, los escritores que escribieron y la gente quienes narraron los acontecimientos y pensaron y oraron y se preguntaron, indagaron, buscaron, plasmaron su sufrimiento, su lucha con Dios y con otros seres humanos en lo que llamamos la Biblia, ese tremendo texto, esa tremenda palabra de Dios. Y a veces hay gente que siente una tensión, que piensan, ¿cómo puede ser la Biblia palabra de Dios? Y por otro lado decimos que más de 40 personas han escrito los textos bíblicos. Desde la perspectiva de Dios no hay conflicto en lo absoluto, porque ya desde Génesis el texto nos dice que Dios creó los cielos y la tierra, y cada paso que Dios da para crear lo que es material, lo que es físico, el texto dice que Dios vio que estaba bien hecha. Dios vio que estaba chéverísimo. Entonces, no es una cuestión de una oposición entre lo espiritual y lo material. Es más, Dios es el creador del ser humano, el aspecto corporal, el aspecto del alma, el aspecto psíquico, el aspecto espiritual es algo integral desde el punto de vista de la Biblia. Ahora, por eso es importante hacer teología desde la base del texto, desde la base de cómo vivía la gente, sus culturas, cómo pensaban ellos, cómo trataban ellos. Por eso es importante el estudio desde las ciencias bíblicas. Algunos lo ven como algo anti-Dios o anti-espiritual, pero en realidad, si hay algo que es espiritual, es estudiar la Biblia desde los acontecimientos históricos, desde las culturas que nos presenta la Biblia, desde la gente que vivía en su ámbito. Eso es muy espiritual, porque la palabra se hizo carne y Jesús tuvo idioma, Jesús aprendió, nos dice el texto bíblico, que creció en gracia en vista de Dios y los seres humanos. Entonces no hay nada contradictorio desde la perspectiva de Dios. Ahora vamos a tratar esta noche hoy de ver algunas cosas sobre el campesino galileo. El campesino galileo es muy importante para entender bien a Jesús, porque Jesús creció en Nazaret, creció en el norte del país, creció en Galilea, y vemos que cuando Pedro traiciona a Jesús y renuncia a Jesús, y dice que no conoce a Jesús, la criada de la casa allí del gran sacerdote le dice, tú eres galileo y tú hablas como ellos. Eso es un texto muy corto, pero de mucha profundidad. Eso quiere decir que los galileos tenían dialecto, ¿no?
como yo, con mi español machucado, con el acento de Curazao. Así Pedro tenía su acento. Jesús hablaba como la gente de Galilea, porque creció con la gente de Galilea. Entonces, para entender bien a Jesús, hay que entender la situación del campesino, y vamos a ver que el campesino galileo vivía en una situación de un reto muy profundo, de una crisis a diferentes niveles. Vamos a hablar sobre el aspecto histórico de Galilea. Vamos a hablar sobre el aspecto socioeconómico, el aspecto religioso-cultural y el aspecto querigmático de la proclamación del evangelio, que se basa en la realidad del campesino galileo. Desde la perspectiva del aspecto histórico, tenemos que empezar a recordarnos de que en cierto momento, cuando muere el rey Salomón, hay una división del reino en dos partes: el reino del norte, que se llama Israel, el reino del sur, que es el reino de Judá. Vemos que en cierto momento los asirios van a conquistar al reino del norte, que también se llama Samaria, la capital, Samaria, a veces también se refiere como Samaria, en el Antiguo Testamento, y los asirios van a llevar a esta gente al exilio. Estas tribus del norte, que ya vemos en los textos, siempre ha habido cierta rivalidad entre el norte y el sur. Ya ha habido cierta rivalidad entre Jerusalén como la ciudad santa de Dios y lugares sagrados como Betel, como Siquem, que los del norte querían muchas veces hacer centro de la religiosidad judía. Entonces, cuando los asirios se llevan a los del norte, quedan algunos allí, pero los asirios también tienen una política de llevar a otros pueblos, de desalojar a la gente. Entonces ya vemos que hay una mezcolanza, hay un mestizaje de los que quedan en el norte. Después vemos que cuando vienen los griegos, mercenarios griegos también van a vivir allí en Galilea. Y después vemos también que los mismos judíos desde el sur van a volver a poblar al norte. Entonces también aparecen los samaritanos como pueblo mestizo, como pueblo de la cual los del sur tenían sus sospechas de que no eran judíos puros. Y así entramos en la era del Nuevo Testamento, donde vemos claramente que hay una lucha, que hay cierta tensión, cierta rivalidad, que hay una situación donde los judíos del sur, principalmente la élite judía del sur, veía, digamos, con menosprecio a los del norte por diferentes motivos. Antes de que nace Jesús, en el siglo I antes de Cristo, bajo todo lo que era la rebelión de los asmoneos, los macabeos también se llaman, que se levantaron en contra del yugo de los griegos, vemos que allí los macabeos eran muy fanáticos, muy celosos. Entonces, en el año 104, en realidad los samaritanos, que ya son un pueblo que están allí en el norte, quieren reconstruir el templo de Jerusalén. Quieren hacer un trabajo allí, el templo está, pero lo quieren terminar, quieren hacer una cosa allí, y los asmoneos se oponen fuertemente. No solamente se oponen fuertemente, los asmoneos no solamente atacan a los griegos, pero también atacan a los samaritanos y destruyen. Cuando no tienen permiso para trabajar con el templo de Jerusalén o para ir allí, los samaritanos construyen su propio templo en el monte de Gerizim. Y los asmoneos llegan allí y destruyen al templo de los samaritanos, que los samaritanos iban a volver a reconstruir. Por eso esa rivalidad que vemos en el Nuevo Testamento entre los samaritanos y los judíos del sur de Judea es una cosa ancestral,
una cosa ya de décadas, un asunto muy fuerte, de una historia incluso recién también de violencia en contra de los samaritanos por medio de los asmoneos, siglo I antes de Cristo. Entonces, cuando hablamos sobre la Tierra Santa, tenemos que pensarlo que hay capas y tenemos que pensar que hay espacios étnicos, espacios demográficos, espacios socioculturales, espacios socioeconómicos donde vive la gente. Desde afuera parece un pueblo para los romanos, pero desde adentro es como cualquier pueblo, tiene sus grupos, tiene sus sectas, sus grupos, tiene sus toldes que se hinchan el uno en contra del otro, ¿no? Tiene toda una situación sociolingüística donde el arameo ahora es el idioma del pueblo. La gente, los escribanos, la élite del templo, los sacerdotes, los rabinos, fariseos, saduceos, etcétera, ellos pueden leer el texto hebreo. En la sinagoga leen el texto hebreo, pero lo traducen al arameo para el pueblo. Entonces es una situación sociolingüística muy interesante donde el griego es el idioma de la comarca, el idioma internacional. Entonces, para poder haber hablado con Pilato, Jesús probablemente tuvo que haber sabido hablar un poco de griego. Para hablar con los soldados romanos, algunos de ellos tal vez ya comenzaron a aprender un poco de arameo si estaban por muy largo tiempo en la Tierra Santa, pero muchos de ellos había que comunicar con ellos en griego. Y sería un griego vulgo, un griego del pueblo, y no todo el mundo lo manejaba, pero por una parte todo el mundo manejaba algunas frases o algunos asuntos así del idioma. Entonces, Judea es el centro del judaísmo, Jerusalén el centro religioso, el centro económico, socioeconómico de la religión judía, y Galilea allí, como ya en el Antiguo Testamento, queda como un lugar un poco diferente, un poco a la periferia, y siempre ha habido cierta tensión entre los dos grupos. Entonces, cuando hablamos sobre Galilea en tiempos de Jesús, hablamos sobre un territorio, en primer instante, Herodes Magno, que es un idumeo, que viene de Idumea, es un vasallo de Augusto, el emperador, y primero él tiene dominio y control sobre la Tierra Santa por una gran parte. Cuando él se muere, se divide el reino, se divide el territorio en partes bajo sus hijos, ¿no? Sus hijos y una hija, Salomé. Al fin y al cabo, entonces Herodes Magno sería el Herodes que que dejó matar a los niños menos de 2 años en Belén. Este sería Herodes Magno, que muere 4 antes de Cristo. Usted sabe que esa fecha un monje lo calculó, pero probablemente hizo un errorcito y no era 4 antes de Cristo, hubiera tenido que ser 0, el año donde nació Cristo, pero menos mal, no importa tanto. Después de Herodes Magno, Herodes Antipater, en el lugar del padre, es el etnarca, el que gobierna a Galilea. Entonces, Augusto divide el reino entre los 3 hijos de Herodes Magno después de la muerte de Herodes Magno. Arquelao, tenemos Arquelao, ¿no? Tenemos Herodes Antipas, etcétera, etcétera. Tenemos a Salomé, y es interesante estudiar el mapa para ver cuál de ellos tiene cuál parte, pero lo que nos interesa, hay Felipe también, lo que nos interesa es esta región aquí, la región de Galilea. Ya Samaria se ve como una región aparte, ¿no? Con los samaritanos.
Entonces, cuando pensamos en Jesús, cuando leemos las parábolas de Jesús, vemos que Jesús tiene un interés muy particular en el aspecto económico. Jesús usa muchos ejemplos en cuanto al dinero. Jesús habla del mamón, el dios del dinero. Jesús habla sobre ayudar a la gente pobre. Jesús tiene parábolas donde enfatiza la necesidad de cuidar a los que tienen menos. En las mismas parábolas de Jesús vemos muchos ejemplos que vienen del mundo de los artesanos, del mundo de la gente simple, de la hoi polloi, como dicen en griego, los muchos, de la gente, los amharets, la gente de la tierra, como los llamaban los rabinos, los campesinos, muchos ejemplos de Jesús, de la pesca. Jesús saca muchos ejemplos de la pesca. Entonces vemos que Jesús crece en ese ámbito y en primer lugar, en primera instancia, su primera predicación, su primera parte de su ministerio es dirigido a la gente de Galilea, ¿no? Entonces veamos algunos de los aspectos socioeconómicos en ese tiempo. Bruce Malina, un investigador del mundo del siglo I, del mundo greco-romano, de cómo vivía la gente, dice, un ejemplo, la comunidad, digamos, el mundo greco-romano, el imperio greco-romano era un imperio campesino, para decirlo así. Dice, el mundo mediterráneo es un ejemplo casi perfecto de lo que los antropólogos llaman sociedad campesina clásica. Un conjunto de aldeas vinculadas socialmente con ciudades administrativas preindustriales, ¿no? El término campesino en la frase sociedad campesina se refiere a personas independientes de su ocupación que han sido inculturadas y siguen siendo miembros de la sociedad campesina. Lo que está diciendo Malina es que cuando decimos que es sociedad campesina, no estamos diciendo que todo el mundo 100% trabaja en el campo. Estamos diciendo que la mentalidad del campo, la mentalidad rural es lo que predomina. Los artesanos, la gente que sirve en Jerusalén a los ricachones, todos ellos pertenecen a ese pensamiento, esa sociedad campesina, porque salen de esa sociedad y tienen la mentalidad de esa sociedad. Entonces no se refiere netamente, solamente literalmente a los campesinos. Estamos hablando de formas de pensar. Se ha investigado mucho el mundo greco-romano para tratar de rescatar cómo vivía la gente, su situación socioeconómica. Un famoso investigador que se llama Lenski escribió y ha hecho algunas investigaciones y voy a compartir con usted algunos de sus ponencias, que en gran parte se afirma por otros. Hay ciertos matices en la cual hay diferencias, pero en general. Los gobernantes y la clase gobernante, que rara vez, entonces si pensamos en la clasificación del mundo greco-romano, tenemos que hablar primero sobre los gobernantes y la clase gobernante, que no constaba más de 2% de la población. Entonces, una parte de la élite, digamos, en todas las ciudades habían esa parte elitaria, ¿no? De los gobernantes y sus seguidores y sus familias. Tenemos también la clase de lo que llaman en inglés los retainers. Yo en castellano, yo lo traduzco así: son la gente que reciben beneficios de la clase más alta. Entonces hay los benefactores, son el primer grupo, y la gente que recibe patrocinio, que recibe honor, que son habilitados económicamente y culturalmente por los ricachones, son este segundo grupo. Más o menos 5% piensan muchos. Estamos hablando de los oficiales, soldados profesionales, sirvientes y criados personales, los sirvientes más altos de cualquier casa elitaria de los reyes. Aquí también tendríamos que incluir, pienso yo, a los escribas de los templos o sacerdotes,
la familia de los Lenski no lo hace, pienso, pero hay que incluirlos, que también pertenecen a este grupo. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Estamos tratando de recuperar cómo era la situación del campesino en Galilea. Para poder recuperarlo, estamos viendo ahora en el mundo greco-romano algunas características socioeconómicas que son ciertas también de Galilea y de Israel. Entonces estamos viendo la clasificación. No había clase media como en nuestro tiempo, pero estamos usando esto, digamos, en una forma muy suelta, muy flexible, para hablar sobre los diferentes grupos dentro del mundo greco-romano y por ende también en Galilea, ¿no? Hay una clase mercantil que sale originalmente de la fe de los campesinos, pero hay una clase mercantil que siempre también lo tiene un poquito mejor. Hay muchos que seguían siendo pobres, pero los miembros principales podrían haber sido más ricos que los miembros menores de la clase gobernante. Entonces, esa clase, entonces es algo un poco más complejo. Hablamos de un grupo muy grande que no pertenece a la élite, pero después hablamos del grupo que apoya a la élite, depende directamente del élite, tiene cierto poder, este segundo grupo, que beneficia de la élite, y después hablamos de los mercantiles, los campesinos y los otros grupos, pero dentro de esos grupos también hay, claro, siempre habrá gente que lo tiene mejor que otros, ¿no? La clase sacerdotal, también hay que hablar sobre la clase sacerdotal, cuyo tamaño y prosperidad varía mucho en las ciudades agrarias. Entonces depende de cuál pueblo. En el caso de Israel, en el caso de Judá, sabemos que la familia sacerdotal era muy rica, tenía, digamos, control sobre los medios económicos del templo para los sacrificios y todo eso. Entonces eran gente, los aristócratas a la cual pertenecían los saduceos, y los sacerdotes formaban un grupo elitario y vivían en cierta parte de Jerusalén, ¿no? Entonces, nuestro tema sería la clase campesina. La clase campesina, entonces, es la mayoría sustancial de la población y tiene la mayor carga. Este grupo tiene la mayor carga. Jesús crece como artesano, decimos carpintero, pero la palabra griega tectón puede significar que trabajaba con piedra, que era escultor, albañil con piedra, o puede significar que era herrero, trabajaba con metal, trabajaba en todo caso en construcción, de casa, en construcciones, y Jesús pertenece a ese grupo que algunos eran muy pobres, otros lo tenían un poco mejor, pero no es el grupo élite, ¿no? No es el grupo élite. Y este grupo tiene que pagar impuesto para el templo, tiene que pagar el impuesto a Herodes, tiene que pagar impuesto a Roma. Este grupo está muy apretado, digamos, entre diferentes poderes económicos. Entonces, tenemos esa diferencia social muy fuerte. También se habla de una clase artesanal, 3 a 7% de todo el Imperio Romano, que estaban económicamente bastante cerca de la clase campesina, pero a menudo con ingresos más bajos, dicen algunos. Entonces Jesús pertenecería a esta clase si pensamos en la palabra griega tecton, de donde sacamos la palabra arquitecto, la palabra que tiene que ver con construcción, con diseño. Jesús trabajaba con madera, con piedra o con metal. En todo caso, en la construcción, José, su padre, su supuesto padre, trabajaba en eso. Las fotos que le estoy mostrando aquí son fotos de ilustraciones en casa de los greco-romanos. Algunos son de Séforis, algunos de otros lugares. Podemos ver la gente rica, la gente elitaria, cómo eran. Podemos ver los esclavos, ¿no? Que están atendiendo aquí. Los esclavos están atendiendo a los ricos. Podemos ver la forma de vestir, ¿no? Entonces nos da una idea
y la influencia greco-romana en algunos de los palacios de Herodes, las casas herodianas, era muy fuerte, ¿no? Bueno, y también hay una clase que es la clase, dicen la clase más impura, mejor decir impuro que decir sucia, y degradadas que ocupaban una posición en la sociedad que era claramente inferior a la masa de la gente común. Estamos hablando de leprosos, estamos hablando de gente con una discapacidad, estamos hablando de mendigos, estamos hablando de prostitutas, estamos hablando de grupo de gente que no encajan en cierto sentido dentro de la comunidad y son rechazadas o por motivos religiosos o por motivos socioeconómicos no tienen sustento, ¿no? Aquí también usted puede ver a un esclavo o a un criado que está atendiendo a alguien de la clase alta, ¿no? Podemos ver esto. Y tenemos, claro, entonces hay diferentes grupos, en los grupos más bajos hay delincuentes, forajidos, mendigos, trabajadores itinerantes y personas que vivían únicamente por su ingenio o por caridad, ¿no? Me gusta esa frase. Gente que vivían entonces haciendo trabajo por día, gente que mendigaban. Entonces podemos ver que el grupo de Jesús era un grupo que pertenecía en gran parte de gente de la pesca, digamos, del mismo ámbito de los campesinos. Aquí y allá vemos que hay, por ejemplo, Leví, Mateo, el publicano, el cobrador de impuestos, pertenece a otra clase, para decirlo así, pero vemos que Jesús cada vez está tratando de incluir a la gente que pertenece a los impuros o la gente que pertenece al grupo más bajo de la sociedad, como las prostitutas y la gente, los leprosos y otra gente que no tienen lugar en la comunidad, ¿no? Entonces, este análisis nos ayuda a entender que Jesús de Nazaret, en cierto sentido, aunque interactúa con la élite, por una parte, por otra parte, Jesús es muy persona de la gente, no solamente pobre, porque no es una cuestión de pobre, pero no pertenece a la élite. Entonces los campesinos, esos otros grupos, aunque después vamos a ver que Jesús los seguidores de Jesús pertenecen a todas las clases, a todas las partes de la comunidad. Recordemos que la palabra clase social lo estamos usando en forma anacrónica, ¿no? No se puede hablar en realidad de clases sociales como lo hemos definido desde los siglos XVIII, XIX en el mundo occidental. En realidad habían los ricachones y los demás, pero lo usamos de forma flexible para hacer un punto, ¿no? Lenski, el investigador donde le di esos rangos de diferentes tipos de personas, hizo su investigación en otra forma, analizando arqueológicamente y escrito de los greco-romanos, pero hay otro investigador que se llama Friesen que se fijó mucho en los centros urbanos de más de 10,000 personas y analizó cuánta gente vive allí, quién pertenece a la clase más rica, quién no, y él llega a la conclusión de que el porcentaje de la gente pobre o la gente no de la élite era mucho más grande de lo que había dicho Lenski. Entonces tenemos que pensar que el evangelio llega a un mundo donde no hay la cosa no es muy equitativa. La gente depende mucho de sus líderes, de los gobernantes, que los gobernantes son muy narcisistas, se piensa mucho en sí mismo. La clase campesina sirve para apoyar a la gente de la ciudad. El producto agrícola, la producción agrícola, una gran parte sirve para dar de comer a los ricachones en las ciudades, ¿no? Y queda muy poco para los campesinos para vivir. Lo mismo con la pesca. Muchos de los pescadores, ellos trabajaban para gente rica que eran dueños de los barcos de pesca,
y tenían que entregar un porcentaje muy alto a los dueños y se quedaban con muy poco. Entonces, todo un sistema donde un grupo muy grande se siente oprimido económicamente, culturalmente, porque tampoco tiene espacio para que su voz se pueda oír. Por eso cuando Jesús comienza a predicar, la gente se siente bien con Jesús, porque Jesús habla ahora de parte de ellos y Jesús reta a la élite, tanto religiosa como política, religiosa política. Jesús los reta, ¿no? Entonces, una cosa importante para recordarnos es que los herodianos les gustaban las construcciones. En la misma forma que los emperadores metían mucho dinero en construcciones, Herodes Magno era muy aficionado de construcciones muy grandes, e incluso los herodianos construyeron una ciudad completamente nueva, como dicen en latín, una ciudad de novo, completamente desde la nada, que se llama Tiberiades. Y la ciudad de Séforis, que ya existía, Herodes, tanto el Magno, pero después el Antipater, lo hicieron tan lindo, tan bello, hicieron caminos. Uno todavía puede ir a visitar las ruinas que han encontrado, y algunos de las pinturas, de las ilustraciones que les estoy mostrando, vienen de Sipore, Entonces, usted puede ver cómo los herodianos vivían allí en Séforis. Es muy interesante. Ya en otra ocasión yo he hablado sobre la omisión de Séforis, Zipori en arameo, hebreo, Séforis en griego. No se menciona en el Nuevo Testamento. Entonces, hay mucha teoría por qué no se menciona. Yo pienso porque es la ciudad grande de los herodianos y la tradición de los evangelios no lo menciona. Jesús tuvo que haber ido a Séforis para salir de Nazaret, ir a Capernaum, ir al lado de Galilea. Nazaret quedaba 4 kilómetros de Zipori, de Séforis. Había mucha construcción en Séforis. Muchos pensamos de que Jesús y José trabajaban en Séforis, en las construcciones de los herodianos. Mucha gente de Nazaret. Nazaret era una pequeña aldea de 200 a 400 personas. Entonces, probablemente mucha gente iba a trabajar en las grandes ciudades como Séforis. Entonces, eso nos da una idea de la situación socioeconómica. Vamos a pasar a la situación religiosa política, el aspecto religioso político. Desde la perspectiva del judaísmo de Jerusalén, el judaísmo que se centra alrededor de los rabinos, que se centra alrededor de las sinagogas, que se centra alrededor del mundo post-exélico, cuando ya el templo fue destruido, cuando van a Babilonia, cuando comienzan con la idea de las sinagogas, cuando regresan a Judá, que ahora a Judea, después se va a llamar por los romanos, tenemos aquí algunos pensamientos muy interesantes, donde ya siempre había problemas entre los del norte y los del sur. Ahora se vuelve más fuerte porque los del sur, que regresan para reconstruir la ciudad, para reconstruir el templo, para reconstruir las murallas, ven con menosprecio a los del norte, que son mestizos, mezcla de diferentes pueblos, que según los del sur no están cumpliendo en realidad con las leyes en buena forma. Entonces hay una rivalidad, como ya hemos dicho. Investigaciones arqueológicas dejan ver que los galileos también cumplían cabalmente con las reglas de purificación con agua. Se han encontrado muchos estanques en Galilea, entonces estanques para purificación. Entonces se piensa de que ellos sí lo hacían, pero todo tiene que ver con perspectiva, ¿no? Hay una narrativa desde el sur
hay una narrativa desde el poder religioso, político, económico del templo, los sacerdotes, los grupos elitarios del judaísmo, que ven con menosprecio a los campesinos, a todos esos grupos que no pueden cumplir bien con la ley de Moisés, pero también los ven con menosprecios porque el norte siempre ha sido, digamos, lugar de problemas y lugar un poco sospechoso. El norte está muy cerca de la Decápolis. La Decápolis son ciudades, 10 ciudades griegas helenizadas, entonces muy cerca de todo lo que tiene que ver con lo pagano. Herodes, los herodianos, les gustaba mucho todo el aspecto del paganismo. Por un lado, Herodes Magno dejó, digamos, terminar el templo, siguió trabajando en el segundo templo. Por otro lado, también construyó 2 templos a dioses paganos en Israel. El otro día yo estaba leyendo un artículo que se piensa que se ha encontrado uno de los templos que Herodes había construido para los dioses de los romanos, ¿no? En Israel, ¿no? Porque por mucho tiempo ya no se sabía dónde estaba. Entonces, allí ya estar en el norte, hay cierta duda de los del sur. Esta gente del norte son gente rural, son gente impura, son gente de una descendencia racial sospechosa, son gente de diferente demografía, hablan de forma diferente, tienen cosas raras, tienen otra historia a los del sur, ¿no? Regresaron los tribus del norte regresaron a Galilea. Entonces la respuesta de los del sur era, bueno, no. Lo que hay acá son grupos, lo que hay acá son grupos que están interesados en decir que son judíos, pero en realidad no son judíos. Esa tierra del norte es tierra de los herodianos. Es tierra de los herodianos. Esa tierra del norte es tierra de toda la dinastía herodiana, que era una dinastía que por parte era judía después, idumea por parte, y oprimía mucho a los campesinos y a la gente. Y los del sur lo veían también como un lugar de paganismo, como un lugar de mezcolanza de cosas malas. Esa mala reputación de lo del norte viene ya desde el Antiguo Testamento, ¿no? Ya en el siglo 8 antes de Cristo, el profeta Isaías se refirió a ese territorio como Galilea de los gentiles, ¿no? Frase que se cita en Mateo. En Primera de Reyes 9, 10 hasta 13, leemos que Hiram, el rey de Tiro, había proporcionado cedros, cipres y oro para construir el templo en Jerusalén. Para pagarle, el rey Salomón le dio a Hiram 20 ciudades en la tierra de Galilea. Entonces le da a un rey pagano, Salomón, ciudades donde en Galilea. Eso también algunos dicen es una indicación de que no se le ve como un lugar muy tremendo la región del norte, y podemos ir más lejos cuando las tribus en Jueces vemos la lucha entre diferentes tribus del norte con las tribus del sur. El regalo de Salomón no le agradó al rey de Tiro, entonces el rey de Tiro dijo, ¿qué clase de ciudades son estas que me has dado? Vemos que en el texto del Antiguo Testamento hay cierto despecho para el norte, ¿no? Y Hiram llama a la tierra de Galilea, lo llama Kabul, que no sirve para nada. Entonces, dice el texto, ¿no? Entonces, usted puede buscarlo. Es un texto muy interesante, Primera de Reyes 9, va a encontrar allí sobre el norte. Durante los 600 años posteriores a la conquista siria, gran parte de Galilea había sido abandonada por los judíos, que se concentraron en la reconstrucción de Jerusalén y Judea. Entonces, Galilea fue abandonada, después vienen judíos del sur que van a vivir allí,
pero ya también hay una mezcolanza con mercenarios griegos, grupos de Siria que vienen a vivir allí. Bueno, ya he dicho eso, entonces voy a dejarlo. Entonces hay que pensar que Galilea consiste demográficamente de gente que según los del sur no son de raza pura, son gente que tienen mucha influencia según los del sur del mundo helenista, son gente que no cumplen cabalmente con las leyes o tienen otro programa de pensar como los samaritanos. Entonces podemos ver que aunque los del sur inmigraron muchos de ellos al norte, esa sospecha quedó entonces en contra de las aldeas de Galilea, en contra del pueblo del norte. Necesito un chequeo de tiempo. ¿Cuánto tiempo más nos queda para la charla? 10 minutos. 10 minutos, ok. Entonces, lo que también sabemos de Galilea es que hay una descendencia social. La gente está en contra. La gente está en contra. La gente está en contra la gente está en contra de la élite, el grupo elitario están en contra de los romanos. Hay descendencia social, hay protesta económica. Parece que hubo un aumento de disturbios de lo que llamamos en castellano bandidaje o digamos bandoleros, para decirlo así, de grupos que iban por los caminos atacando a la gente. Hay un famoso sublevación de Judas el Galileo. Entonces vamos a terminar con el aspecto querigmático. Vamos a terminar con el aspecto querigmático. Esta perspectiva que vemos de los grupos campesinos, es una perspectiva que domina, o es el centro y es el foco del ministerio de Jesús por gran parte. Jesús no solamente en un mensaje espiritual, el mensaje espiritual de Jesús está muy entrelazada con la idea del Mesías que viene para los pobres, que viene para los que son desterrados. Vemos en Lucas 4, cuando abre el rollo de Isaías, el Espíritu de Dios está sobre mí. Vemos que el aspecto espiritual no es algo gnóstico, algo espiritual, separado de la vida, separado de la gente, separado de la realidad económica de la gente. Muchas parábolas de Jesús, para entenderlos bien, hay que entender esta realidad de opresión económica, cultural de los galileos. La famosa parábola del mayordomo injusto infiel, Lucas 16, 8 hasta 9, un amo le dice a su criado, a su mayordomo, que le va a echar de su trabajo. El mayordomo llama a la gente que tiene deudas y les hace cambiar lo que le deben al mayordomo, al dueño. Y el amo elogió al mal mayordomo por haber actuado con tanta sagacidad, pues en el trato con sus semejantes, los hijos de este mundo son más sagaces que los hijos de la luz. Por tanto, les digo, háganse de amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, sean ustedes recibidos en las mansiones eternas. Jesús tenía una preocupación con cómo manejar el dinero, tanto por parte de la gente pobre para ayudar a los pobres, pero también cómo manejarla, cómo dejarse o no dejarse dominar, o cómo manejar el dinero en relación con la espiritualidad, en relación con lo eterno. Lo terrenal, dice Jesús, tiene un vínculo con lo eterno, no son separados.
Entonces, en la parte querigmática, querigma quiere decir proclamación. Cuando Jesús proclama el evangelio, es un evangelio para todos, pero es un evangelio que sale desde una realidad de los campesinos de Galilea. Es un evangelio que sale del lodo de la existencia de la gente que no era elitaria. No es un evangelio que excluye a la élite, porque vemos que hay mucha gente de la élite que va a seguir a Jesús después, pero se nutre de la lucha para la sobrevivencia de los campesinos, se nutre de todo ese asunto de la opresión cultural y de identidad frente a la gente de Galilea. Jesús se nutre de esas realidades socioeconómicas y culturales de su tiempo, y por eso el evangelio de Jesús es para todos. Pero cuando uno comienza desde abajo, o cuando uno comienza con los que son invisibles y los hace visible, automáticamente va a incluir a los que ya son visibles. La crisis del campesino galileo, Jesús trae una palabra de solución. Jesús trae consuelo, Jesús trae visibilización, hace visible al campesino. En muchas parábolas, en mucho de lo que él dice, Dios ve que ustedes están entre la espada y la pared. Dios ve que ustedes son oprimidos. Yo vengo a anunciarles el nuevo reino donde tienen ustedes identidad, donde ustedes tienen personalidad, donde ustedes son visibles. Yo vengo a anunciar a todos que todos tienen que incluir a todos, para que así no solamente el aspecto espiritual, pero el aspecto económico y cultural de sobrevivencia pueda tener una solución desde el evangelio, la buena nueva, que no es solamente salvación espiritual, lo más importante es eso, pero es también restauración en la sociedad, es también restauración de la identidad de los seres humanos. Gracias. Muchas gracias, doctor Marlon. Creo que es un tema que pocas veces lo hemos tratado, y con la profundidad que usted lo presentó nos abre muchas puertas de preguntas. Me gustaría darle paso en este momento a las preguntas que tenemos, que nos han ido llegando por el chat. Tenemos una pregunta de Otoniel Coronel. Él hace referencia a la Biblia Reina Valera contemporánea, donde utiliza la palabra carpintero, que usted hizo ya una mención sobre la profesión de Jesús, y tanto de Jesús como de José, que dice que también significa albañil. Podríamos decir entonces que el tecnon está está identificando un trabajador de construcción, digamos así, de base, no un profesional de alto nivel, sino más bien uno de base de los sectores más populares. Bueno, depende, es que depende, porque en cada grupo artesanal hay gente, claro, hay diferentes niveles allí también. Yo no pudiera decir directamente solamente de base, porque pudiera haber también sido que José y Jesús hacían diseños para trabajar asuntos, sea en madera, sea en piedra o sea en metal, ¿no? El problema con la palabra es de que en el mundo greco-romano se usa para alguien que trabaja, sea con madera, sea con piedra o sea con metal, ¿no? Un herrero, ¿no? Entonces, trabaja en construcción. Entonces, yo no estoy seguro para decir que es lo más bajo, pero en todo caso, aunque pudiera haber sido que tenían trabajo de supervisión o de diseño, no pertenecen a la élite en ese sentido, ¿no? Ya, ya. Estaría dentro de la gama de los artesanos, Esta es que la no dama de los son... artesanos, sí, 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 sí. Ya, gracias. Gladys Chamorro me hace la pregunta: ¿cuál era la situación de los pescadores que tenían embarcaciones pequeñas? Y eso es interesante porque, por ejemplo, en el Evangelio de Marcos, apenas Jesús comienza su ministerio
de predicación, él convoca, aparece el relato cuando llama a 4 pescadores, ¿no? Y que se los veía que estaban trabajando en las redes, Jacobo y Juan trabajaban dejaron a su padre y a los trabajadores, a los otros, ¿no? O sea, pareciera quizás dentro de nuestro contexto un emprendimiento familiar o una pequeña o una microempresa, alguna cosa así, pero ¿cuál sería, qué es lo que se conoce sobre estos pescadores que tenían Sí, embarcaciones pequeñas? sí. Es interesante porque habían diferentes formas en la cual la gente trabajaba como pescador. Muy poco de ellos eran dueños de los barquitos que usaban, muy poco de Mm. ellos. Algunos de ellos formaban asociaciones donde trabajaban juntos, ¿no? Me estoy buscando aquí un texto, déjame ver si lo encuentro rápidamente. Eh, ajá. Estamos hablando de Lucas 5. En Lucas 5 es un buen ejemplo donde habla de la pesca. Cuando recogió, Lucas 5, versículo 6, cuando lo hicieron, recogieron tal cantidad de peces que su red se rompía. Versículo 7, Lucas 5. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que acudieran a ayudarlos. Esta palabra en griego, metahoi, compañeros, muchos piensan de que se está refiriendo a otros miembros de una asociación. Entonces, una forma era de trabajar para los ricachones, que eran los dueños de los barcos, y había que dar un porcentaje al dueño del barco. Otra forma era que también habían asociaciones cooperativas, ¿no? Donde algunos pesqueros pequeños se juntaban sus barquitos juntos y trabajaban juntos. Y muchos piensan, esa palabra se usa para ese tipo de compañerismo, que más ser aliados en la pesca. Entonces, habían diferentes formas de hacer eso. Cuando el texto dice que los dos hijos de Zebedeo dejan a su padre, muchos pensamos de que el padre era dueño del barco, pero no necesariamente. Podría ser que el padre rentaba o usaba el barco de alguien para ganarse el pan de cada día, incluía a sus hijos en ese trabajo, pero tenía como los campesinos, tenían que pagar tributos, tenían que dar una parte de su cosecha al dueño, a los latifundistas. Así, en la misma forma sería la pesca. Pero hay diferentes formas socioeconómicos de manejar la pesca. En Ecuador hay una figura que se utilizó mucho durante eh, el siglo XVIII, XIX y también hasta entrada parte del siglo XX, que se conocía como el guasipungo, que era una forma en la que, un tipo de relación en la que el campesino, muchas veces que había perdido sus propias tierras a mano de latifundistas, y de lo que se conoce como prestamistas, se quedaba en su anterior tierra, en la que había sido suya, pero trabajaba y tenía el derecho a la vivienda, el derecho a una parte de la cosecha por producción, pero todo iba hacia las manos del terrateniente o iba en forma de pagos de préstamos, de cosecha y todo eso. Más o menos parece que es un poquito la lógica y la tónica que también podríamos encontrar en el campesinado de Palestina, ¿no? Sí, sí, muy interesante. Este, tenemos otra pregunta sobre el sistema educacional en Galilea en tiempo de Jesús. Esos campesinos de Galilea, ¿cómo era que se formaban? Sí. Bueno, en realidad estamos hablando de una economía donde la unidad familiar es la unidad básica para la economía. Entonces, los que son albañiles, los hijos, van a trabajar en lo mismo, los que son de la pesca, en lo mismo, los que son rabinos, los hijos. Con las mujeres, con las muchachas, con las niñas, muchas veces el énfasis era trabajar en casa
Eh, pero no hay que olvidar que es una unidad familiar, entonces las mujeres también eran parte del negocio familiar. Si el negocio familiar era ser campesino, por allí las mujeres también tenían su papel, ¿no? En casa para hacer posible de que se pueda cosechar y tenían su rol también en la cosecha. Lo mismo con la pesca, ¿no? Para limpiar los pescados, para conservarlos y todo eso. Entonces hay que pensar en unidades familiares donde el hombre representa a la familia fuera de casa normalmente y la mujer en la casa es el que maneja el asunto muchas veces. Eh, para la parte de educacional, muchas veces no se pensaba en educar a las niñas para leer y escribir. Eran muchas veces los varones que les enviaban a escuelas de las aldeas. Esas escuelas de las aldeas no eran muchos, pero los sacerdotes, más los rabinos, los escribas, tenían escuelas donde enseñaban a los muchachos la Torá, les enseñaban a escribir y a leer, y hay un grupo que aprendía eso. Tenemos que recordar que es una comunidad, es una sociedad muy oral, no tanto de mucho, muy poca gente sabía escribir y leer. Los que sí sabían lo aprendían, los que pertenecían a la élite tenían sus tutores, tenían su forma de aprender. Los hijos de los rabinos aprendían en escuelas rabínicas, ¿no? Pero de la gente pobre sí hay ejemplos donde la élite daba clase a los muchachos en la aldea para leer y escribir, y algunos se convertían en escribanos, en escribas y todo eso, muy poco. Entonces no era una cosa secular, bueno, en ese mundo no hay nada secular tampoco. Sale del templo, sale de toda la religiosidad, esa educación que se daba a los niños de Galilea, y son muy pocos niños que lo recibían, y eran casos muy apartes, pero sí había. Entonces se piensa de que Jesús, porque Jesús leía hebreo, entonces se piensa que Jesús sí aprendió en una de esas escuelas. Yeah. Muchas gracias. Otra pregunta es, ¿cuántos grupos políticos religiosos existían? Porque en la Biblia solamente aparecen mencionados fariseos, saduceos, celotas. Lo pregunta la hermana Gladys Chamorro. ¿Hay alguna referencia que podemos decir que eran más de los que se presentan en los evangelios? Sí, bueno, los evangelios mencionan casi todos los grupos. Josefo, el historiador judío, que traicionó a su propio pueblo durante la guerra del año 66 hasta 70 después de Cristo, ¿no? Cuando Vespasiano, ¿no? Cuando mandan a las tropas de Siria para, digamos, arrasar a Israel, porque los zelotes se pusieron en contra otra vez de los romanos. Josefo nos narra de los grupos, nos narra de los fariseos, nos habla de los saduceos, nos habla de los herodianos, que el Nuevo Testamento también menciona. Los herodianos no son solamente la gente que son de sangre, familia de Herodes, de la dinastía de Herodes, pero también los oficiales, la gente que son partidarios. Un grupo que no se menciona mucho en el texto del Nuevo Testamento, pero sí se menciona, son los aristócratas judíos. Los saduceos pertenecen a la aristocracia. Ya cuando salen de Babilonia, cuando regresan a Judá, los que antes eran hijos de príncipes y hijos de no sé qué, ellos todavía mantienen esa tolde de la aristocracia. Entonces, el único grupo que el Nuevo Testamento en realidad no nos menciona es el grupo de los esenios, ¿no? De Qumran. No nos lo menciona. Algunos dicen que sí nos lo menciona porque nos habla de Juan Bautista. Entonces algunos piensan que Juan Bautista era esenio, pero el texto no lo dice de esta forma. Pero en general para el pueblo judío, todo lo que menciona Josefo, menos los esenios, en realidad o lo menciona completamente el Nuevo Testamento o da indicaciones que los escritores conocen a esos grupos. Y todos esos grupos tenían una combinación de clase social
y también una relación con lo religioso. Eso era la pregunta sobre la parte religiosa. Todos los grupos tienen su postura en cuanto a la religiosidad. Claro, los herodianos también tienen su postura porque son un poco sincretistas. Por un lado, la dinastía herodiana quiere quedar bien con el emperador de Roma, entonces da tributos al emperador y a los dioses romanos. Por otro lado, quien mete mucho tiempo, dinero y obra laboral en el templo es Herodes Magno, ¿no? Entonces, hay esa dualidad con los herodianos, pero en ese tiempo no había gente secular. No hay gente, hay algunos filósofos, unos dos filósofos que dicen que no creen en los dioses porque quieren creer solamente en un dios, pero hay algunos que dicen que esta cosa de los dioses es pura tontería, pero muy pocos. El ateísmo, no creer que existe un ser supremo o seres supremos, es algo que casi no existe en ese tiempo, ¿no? El ateísta en ese tiempo es alguien que no cree en los dioses. Por eso llaman a los cristianos, ¿no? Llaman a los cristianos ateos. En una carta contra Celsum del siglo II-III, dicen que los cristianos son ateos porque no quieren creer en los dioses romanos. entonces todos siempre, entonces los saduceos son una parte de la religiosidad judía, los fariseos sabemos, los esenios por seguro porque huyeron, tenían sus libros. Normalmente, otra cosa, la expectativa mesiánica era siempre política religiosa, ya desde el Antiguo Testamento. Porque creer que desde la descendencia de David va a salir el Mesías para un pueblo que casi nunca fue independiente, menos el tiempo con Salomón, y después sigue con peleas con otros pueblos que quieren que completamente independiente, para decirlo así, o en tiempo de los asmoneos, en siglo primero antes de Cristo, por un buen tiempo los asmoneos liberan a Judá y lo tienen liberado. Pero por un pueblo que ha sido siempre, casi siempre en su historia, muchas veces atropellado por otros pueblos, por fuerzas invasoras, la expectativa mesiánica siempre también es política. Es Dios nos va a liberar, no solamente nos va a llevar al cielo, eso está bien, chévere, pero no, nos va a liberar acá en el mundo. Va a echar afuera a los romanos, a los griegos, a cualquier pueblo que nos está oprimiendo. Okay. Gracias, doctor. Quedó varios participantes que nos acompañan, quedaron bastante enganchados con el tema de la parábola del mayordomo pícaro, ¿no? Sí. Y pide uno de ellos, así lo pone directo, Gabriel Vidal, ¿puede profundizar acerca de la parábola del mayordomo? Que la de Lucas 16. El mayordomo astuto o pícaro, no sé cómo sería el mejor nombre. me gusta ese título, Pastor Daniel. El mayordomo pícaro. Sí, bueno, es un texto que siempre ha dado por muchos comentarios, ¿no? ¿Por qué será que Jesús está, digamos, elogiando a alguien que es deshonesto, ¿no? Y han habido muchas teorías. Una teoría es decir, mira, Jesús solamente lo está usando como ejemplo, como a veces Jesús usa algunos ejemplos. Por ejemplo, Jesús dice, la viuda va al juez injusto y le sigue pidiendo, el juez no quiere, al fin y al cabo el juez le da lo que quiere y Jesús compara a Dios con el juez. ¿Quiere eso decir que Dios es injusto? No, la comparación termina en cierto momento. Entonces algunos han dicho, mira, Jesús está tomando un ejemplo que la gente conoce y está diciendo, mira, hay que hacer como hace este hombre. El hombre es deshonesto, pero deshonesto en cierto sentido, pero hay que usar como ejemplo. Yo prefiero la interpretación que les presenté, que si entendemos la sociedad de Galilea, la sociedad greco-romana, la sociedad de Israel en esos tiempos, si entendemos la opresión que había de la gente pobre, no solamente pobre, pero también cualquier persona, los impuestos que tenían que pagar,
la forma en la cual se les oprimía, la forma en la cual se les sacaba todo el dinero, se les sacaba todo, apenas podían sobrevivir los campesinos de Galilea. En esa situación, y bueno, voy a usar aquí algo muy cubano, en esa situación se resuelve el asunto, ¿no? En esa Ya. situación los campesinos buscan formas para resolverlo. Yo pienso, y algunos de ustedes van a estar en shock, pero yo pienso que Jesús está diciendo, en una situación de injusticia sistémica, el quien es oprimido tiene derecho a protestar en contra de ese sistema, porque desde la salida el sistema es injusto. Desde la salida el dueño ya le estaba robando a la gente. Es lo que yo pienso. Yo pienso que la parábola trata de que el dueño ya le estaba cobrando demasiado a la gente. La deuda no era la deuda. La deuda era, algunos dicen que el mayordomo mismo había hecho cosas de sinvergüenza, había añadido una comisión para él mismo, entonces estaba quitando su comisión. Eso podría ser, eso es una otra opción. Yo personalmente hincho más por la postura de que el dueño mismo sabe que es sinvergüenza. El dueño sabe que es sinvergüenza y el mayordomo le hace bueno, no sé, la palabra sinvergüenza no es mala palabra para ninguno de ustedes, ¿no? No, espero que no. Eh, eh, para decirlo en criollo, ¿no? Para no estar hablando al aire. El mayordomo es sinvergüenza, el dueño es sinvergüenza, el mayordomo sabe que él es sinvergüenza y él sabe que el mayordomo sabe que es sinvergüenza. Entonces, por eso él elogia al mayordomo y dice, mira, este pícaro, este muchacho pícaro, que es muy astuto, porque sabe que yo le estaba robando a la gente y usa eso en contra de mí. Llevándolo ahora a Jesús, ¿por qué puede Jesús usar este ejemplo de deshonestidad como honestidad? Porque en realidad no es un ejemplo de deshonestidad. Es deshonestidad desde la perspectiva de los poderosos, pero no desde la perspectiva de los pobres. Entonces, la ética, hay que preguntarse de dónde sale la ética en este caso, ¿no? Si lo vemos desde arriba, vamos a decir, el hombre era deshonesto. Jesús dice, no es deshonesto, porque los ricachones andan robándole a la gente y explotando a la gente. Entonces, allí, pero hay muchas explicaciones de la parábola, pero a mí me gusta esta porque yo pienso que hay que entender el entorno sociocultural de los campesinos galileos y de la gente en Galilea para entender por qué Jesús puede decir, este tipo lo hizo muy bien. Tomando la explicación que usted da, podríamos decir que el mayordomo sabía cuál había sido el costo y la utilidad excesiva que le había aplicado el dueño de la tierra. El Sí, dueño, y entonces lo que maneja es, ok, renegociemos con esta utilidad que es la real. sí, Por eso me llama la atención, leyendo la parábola, llama la atención de que le reduce la deuda y el patrón lo elogia todavía, como que se queda, está bien, no hagamos escándalo porque yo estaba eso, sobredimensionando mi utilidad, mi eso, margen. eso, sí, Interesante, sí, sí. muy interesante. Todas las variantes de interpretación que puede tener, pero me parece que muy interesante ese acercamiento, sobre todo en un contexto de sobrevivencia, me imagino Sí, también, sí, de no solo del mayordomo, sino de los deudores del dueño de la tierra, ¿no? sí, sí. De la tierra y claro, Jesús sale de ese entorno y usa ese entendimiento que él tiene de esa explotación de la gente. Sí, Mm. Hay una pregunta que puede estar relacionada con esta, que es del hermano Pedro Bando. Dice, ¿es cierto que los pastores estaban en la parte más inferior y despreciada de la pirámide social
de esos tiempos? Porque ese es es un tema que se ha manejado mucho siempre desde los púlpitos y las enseñanzas, especialmente cuando se trabajan los textos de Navidad, ¿no? Que los mayordomos eran los pastores eran los más despreciables por su contaminación de las ovejas, mala fama y todo eso. Sí. ¿Qué nos puede aclarar, doctor? No, claro. En la literatura greco-romana vemos muchas veces que pastores de oveja, pastores de animales que viven en el campo, no son apreciados, ¿no? Pero también la literatura rabínica, ¿no? Ya por ser pastor de oveja, uno vive en el campo, entonces no se puede purificar como los otros. Hay todo el tema de la, digamos, de vivir, de convivir con los animales. Hay todo el tema de que también en algunos textos del mundo greco-romano vemos que dicen explícitamente que hay que asignar el trabajo de pastor a muchachos que tienen una discapacidad. En muchas familias, cuando alguien tenía una discapacidad, es ese muchacho que se mandaba a cuidar las ovejas. Vemos también que muchas veces es el hijo menor, ¿no? Que se manda. Incluso en el Antiguo Testamento, vemos en el caso de David, podemos ver, después, posteriormente, nosotros vemos el pastor, es algo tremendo, Señor es mi pastor. Bueno, es el David, el pastor que hace de ese oficio algo honorable, e incluso Mm, comparando a Dios con un pastor, ¿no? Jehová es mi pastor, wow, una cosa tremenda. Ya estamos tan acostumbrados a eso, ¿no? Pero vemos que cuando van a elegir al nuevo rey de Israel, nadie piensa en David, ¿no? Después al final dicen, tenemos un chico allí corriendo en el desierto, ahí detrás de las ovejas. Entonces vemos que no es un puesto de honor lo que tiene él. Pero se nos confirma en literatura greco-romana y se nos confirma en literatura rabínica de que eso de ser pastor de ovejas no es como nosotros lo hemos hecho para la Navidad, tan romántico, ¿no? Entonces el texto lo que hace es decir, cuando Jesús viene al mundo, ¿quién invita a Dios para que sean parte de la fiesta? Son la gente más menospreciada en su comunidad. Entonces podríamos, y discúlpeme que me enganché con esto del Jehová es mi pastor, ¿no? Pero podríamos decir que, asumiendo que haya salido de la pluma de David o de quien haya sido la autoría del texto, ¿no? Pero sería casi como una figura contestataria esa, ¿no? Es decir, Jehová, Yahvé, no es el Dios que está sentado en su trono, rigiendo con hilos las cosas, sino que es el que está acompañando al, 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 al menos beneficiado los más pequeños, ¿no? Sí, Algo así claro, podríamos claro, pensar en ese claro, texto. claro. Y después vemos que Jesús también se compara a sí mismo, que es pastor. Después, paulatinamente, se vuelve en una cosa de un símbolo muy importante en el judaísmo y en el cristianismo, ¿no? Pero lo que estamos diciendo es que donde sale de Ujú. un contexto sociocultural donde el pastor no era tan honorable, ¿no? Mm. Dos preguntas finales, porque si no parece que seguimos, vamos a seguir de largo. Luis Magín pregunta aparte de la razón religiosa, ¿puede también hablarse de una razón socioeconómica para la crucifixión de Jesús con todos estos antecedentes que usted nos ha dado? Sí, sí, sí. Gracias por la pregunta. Sí, gracias por la pregunta. Ese mismo análisis que hacemos de la relación entre Galilea y Judea, entre la gente campesina, ya la historia de Galilea es sospechosa para los de Jerusalén, ¿no? Todo lo que hemos dicho. Jesús es un profeta, en el primer instante ven a Jesús como profeta, es un profeta que sale del norte. Los profetas que salen del norte muchas veces se le ven muy sospechosos porque no pertenecen a la élite de Jerusalén. Entonces Jesús no es parte de esa tolde íntima de la élite. Viene del norte, ya tiene acento, ¿no?
Entonces ya hay un disgusto, ya hay algo allí que no encaja para la gente de Jerusalén y él critica al liderazgo religioso. Él critica el templo, ¿no? Él dice que ese templo parece muy bonito, pero nada va a quedar. Entonces, no solamente, entonces la pregunta es, sí, motivos religiosos, pero hay motivos socioculturales. Cultural. Se trata de una persona que viene de otra parte del país, una persona que ven como un campesino, un artesano que se da aire de rabino, ¿no? No es Jesús, no conocemos a su padre, a sus hermanas, ¿no? E incluso en Nazaret, donde él pertenece, dijeron eso. Imagínense la gente del sur, ¿qué van a decir, no? Entonces, y en otra parte, la parte política. Hay una cosa allí que siempre hay cierta ambigüedad y cierta confusión cuando Jesús habla. Jesús habla en forma espiritual. Los discípulos piensan que está hablando en forma literal, ¿no? Incluso llevan algunas armas para ir a pelear para la venida del Mesías, ¿no? Entonces, si los discípulos mismos le están malinterpretando, ¿cuánto más la gente de afuera no pensaron en realidad que este campesino, este muchacho artesano de Nazaret, lo que está haciendo es armando una rebelión en contra de la élite judía, en contra del templo, en contra de los romanos también, ¿no? Es un tema muy complicado porque hay muchas capas, pero una de las capas muy importantes es que no se trata solamente de la religiosidad, se trata también del aspecto religioso político. Y la última, ya porque si no nos vamos mucho, ¿podríamos decir que en el caso de Jesús se invierte el mapa? Él viene de Galilea y su misión que desarrolla básicamente en Galilea reposiciona al norte y empobrecido, discriminado frente al sur elitista y poderoso. ¿Puede pensarse en algo de eso? ¿Que hay un reposicionamiento, un reordenamiento de la estructura de la pirámide? Sí, bueno, eso podría ser un análisis y yo lo analizo de esta forma. Lo que está haciendo es equivalando el asunto. Está diciendo, ustedes del sur no son más que los del norte. Está diciendo, ese mensaje de la buena nueva de Dios que viene desde el Antiguo Testamento, esa promesa mesiánica, esa promesa de Dios, del reino de Dios, es para todos. Jesús, por un lado, elogia de vez en cuando a los fariseos, aunque los está castigando. Dice, ustedes tienen la llave para entrar al reino, ustedes no lo usan, pero no dejan entrar a nadie y no lo usan ustedes. Él dice, los fariseos están sentados sobre la, ¿cómo se dice? Sobre la cátedra de Moisés, sobre la silla de Moisés. Hagan lo que ellos dicen, y no lo pero que no hagan lo que ellos hacen. Entonces, lo que dice la élite de Judá, de Jerusalén, Jesús no está en contra en realidad. Jesús quiere reposicionar el mensaje de la Torá de adentro para afuera. Ellos lo habían hecho de afuera para adentro. Entonces, yo lo veo, si uno reinterpreta la Torá desde la perspectiva de Jesús, entonces el leproso, el ciego, la mujer, los muchachos, los campesinos de Galilea, todos somos iguales en frente de Dios y todos tenemos acceso al reino de Dios.